Hola Horror Lovers, bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro humilde canal. En esta ocasión llevo un gorro que me ha llegado hoy, que es pues de Scream, de Ghostface, ¿no? Y creo que me queda un poco raro, pero bueno, ya me lo he puesto, ya me he despeinado, así que vamos para adelante con este look, ¿vale? Y no quiero que se me cuestione. Dicho esto, el tema que nos ocupa hoy, como habréis leído en la descripción del vídeo, o en el título más bien, películas de terror para gente miedosa. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha ocurrido hacer esto? Pues mira, porque tengo muchas amigas y amigos, pero sobre todo amigas, más que me pese, que son bastante miedosas, lo pasan muy mal con el cine de terror, cosa que, por cierto, debo decir que me da muchísima envidia, pero muchísima envidia. ¿Quién pudiera, ¿no?, disfrutar así el cine de terror, aunque ellas no lo disfruten en este caso? El caso es que, hablando con una de ellas, pues comentamos que igual sería interesante un vídeo sobre películas de terror, recomendaciones para gente que lo pasa muy mal viendo cine de terror. No es que no les tenga que dar miedo per se, pero que esa dosis de miedo no sea insufrible para ellas, ellos, lo que sea, ¿no? Esto es muy complicado, ¿vale? Porque el miedo es muy subjetivo, a cada uno, siempre lo digo, pero a cada uno le da miedo una cosa. A mí, por ejemplo, me da miedo la gente en bolas, las sonrisas fuera de contexto, tal. Haré un vídeo sobre esto más extendido, aunque ya he hablado de ello en Instagram y tal. El caso es que sí que me he anotado 3 puntos que creo que sí que son bastante comunes, que no exactos para todo el mundo. Quiero hacer hincapié en esto, ¿vale? Pero una de las cosas que son bastante comunes creo que es el terror de jumpscares. La gente lo pasa, este tipo de gente, quiero decir, lo pasa muy mal con los jumpscares. Luego también la violencia muy gráfica, el gore, eso también pues para la gente más aprensiva pues lo pasan fatal, lógicamente. Y yo he añadido también lo sobrenatural, ¿no? Un terror más sobrenatural, algo que no puedes comprender. Para mucha gente el terror es lo contrario, ¿no? Cuanto más realista, más miedo me da porque sé que me puede pasar a mí. Pero fíjate, y seguramente me equivoque, ¿vale? Porque ya digo, no he hecho un estudio demográfico de terrores, pero fíjate que a mí yo diría que hablando con gente que sí que le gusta el terror, sí que estamos más de acuerdo. No es mi caso, a mí me gusta más el rollo que no puedo entender, pero sí que es verdad que mucha gente me ha dicho, no, a mí lo que me da miedo es lo que sé que me puede pasar, ¿vale? Entonces, esos serían los 3 puntos en los que yo me he basado para hacer este vídeo. Por supuesto, si eres una persona miedosa y estás viendo esto, cuéntame a ti qué son las cosas que más miedo te dan en una película de terror, qué películas tú dirías que de terror que puedes ver mejor pese a ser tan miedosa o miedoso, perdón. Y a raíz de eso, si queréis, podemos hacer una segunda parte porque, claro, ya tendré yo otra información. Ahora vamos a trabajar con la que yo tenía. Dicho esto, no me enrollo más, vamos con este vídeo, pero antes, sin que se me olvide, suscríbete al canal si no lo estás, si te gusta el cine de terror, si te gusta el cine en general, las series y tal, aquí hablamos de todo eso y más. Y, por supuesto, dale un like a este vídeo, que eso me ayuda muchísimo, que estoy chiquita y hay que crecer. Y ahora sí que sí, empezamos. Vale. Una de las películas que he añadido es del año 2022. La vi en el Festival de Sitges, me gustó muchísimo y es un thriller de terror psicológico, así una mezcla así, ¿vale? Con lo cual creo que puede funcionar muy bien para la gente miedosa y tal. Y para quien no sea miedoso, pues obviamente también se la recomiendo porque es una peli estupenda. Se llama Watcher. Aquí nos encontramos a una chica que viaja a Rumanía por motivos de trabajo de su pareja, ¿no? Y no de ella. Entonces, su pareja es rumana, ella no, y pasa mucho tiempo sola en casa, en un apartamento divino, con unos ventanales enormes. En ese tiempo que pasa sola, nota que hay alguien que la observa por la ventana. Y obviamente empieza a preocuparse de por qué hay alguien que me está observando, que me está vigilando, qué narices está pasando aquí. Además de eso, en la televisión que está puesta, que sale en las noticias, vemos que están habiendo como unos crímenes, unos asesinatos, etc. Debo decir que en la proyección que yo vi, porque no la he vuelto a ver y de hecho me gustaría porque me pareció una peli muy buena. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué haces ahí tú? ¿Qué pasa? Chica. La protagonista
Como me esté fastidiando el enfoque, como me esté fastidiando el enfoque de la cámara, la vamos a tener, ¿eh? Guapa. Bueno, pues eso. Que cuando la vi en Sitges lo que quería decir era que, bueno, ahí se ven las películas en versión original, el lenguaje, el idioma, mejor dicho, era inglés. Pero a petición de la directora, punto a favor, una película dirigida por una mujer, siempre está bien reivindicarlo, la directora, cuyo nombre no recuerdo, reivindicado pero mal, quería que las escenas de la televisión o cuando se hablara en rumano no se tradujeran para confundir al espectador y que se transmitiera la sensación de confusión que tiene la protagonista. A mí me pareció bastante curioso porque, claro, yo no entiendo el rumano realmente, pero sí que es una lengua que tiene ciertas similitudes al castellano, al español y estas lenguas romances y etcétera. Entonces sí que ibas pillando un poco lo que decían en las noticias y de lo que hablaban. Y, no sé, dato interesante, pero yo os hago la misma propuesta de la directora de ponerlo en versión original y que espero que los subtítulos no estén en esas partes. Dicho esto, todo este rollo que estoy metiendo, esta película es muy entretenida, muy disfrutona, tiene obviamente muchísimo suspense y además es la sensación de estar observado a cada rato. Juega también un poco a ¿es un narrador no fiable o sí? ¿Sabes? O sea, está rayándose de más nuestra protagonista porque se está sugestionando con el entorno o realmente alguien la está vigilando. Bien, para no cambiar mucho de tono, la siguiente también sería un thriller de terror psicológico, vamos a ponerlo en esa categoría. Y esa sería también dirigida por una mujer, Karin Kusama, del año 2015. Para mí es un peliculón, me gusta muchísimo esta película, y esa es La Invitación. Esperemos a que se vaya. Bueno, la premisa de La Invitación es un grupo de amigos se reúnen en casa de una de ellas porque obviamente les invita, de ahí el nombre, a una celebración, ¿no? Y el protagonista que va con su novia es el exmarido o expareja de esta mujer. Y el hecho por el cual se separaron fue un suceso traumático que nos contará ya la película, que les hizo separarse pues, porque les era muy duro y muy difícil de llevar, ¿no? Es una pérdida que tuvieron. Entonces, en la película tú la ves a ella como muy feliz, parece incluso drogada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como muy relajada, muy tranquila. Pasa un poco lo mismo que pasaba con Watcher en el sentido de que juega un poco con la psicología del personaje, en plan, es realmente cierta esa inquietud que siente él de que algo no va bien o es simplemente que él tampoco está muy bien de la cabeza y está viendo fantasmas donde no los hay. Fantasmas en un sentido metafórico, insisto. Porque claro, una de las cosas que enseguida le chirría a él y al resto de invitados es que hay otras dos personas que no conocen, que son como amigos nuevos de ella, y el comportamiento que tienen parece que les está llevando a algo relacionado con sectas, ¿no? Como algo un poco de secta. Y de ahí parte un poco la inquietud del protagonista, que no lo había dicho. Bueno, es una película que yo creo que maneja todo eso de una manera increíble, un ritmo estupendo, una película de mucho diálogo, mucha conversación y creo que está muy bien llevada en todo momento, hasta un final que ya explota toda esa tensión que se ha ido generando entre ellos, ya explota ya de cara al final hasta pues lo que veremos. Y os la recomiendo un montón, bueno, la recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Pero si eres una persona miedosa, yo creo que aquí vas a poder llevarlo muy bien, ya digo. Vamos a cambiar bastante el tono y vamos a poner, ojo, cuidado, Los mundos de Coraline. Los mundos de Coraline. No os estoy tomando el pelo. Para mí, Los mundos de Coraline es una película de terror y punto. Lo que pasa es que es una película de terror enfocada a un público más joven. Igual, por cierto, que Monster House. Vamos a hacer como doble recomendación Los mundos de Coraline y Monster House. ¿Cuál os diría que os vierais primero? Yo creo que ya la habéis visto todos, ¿vale? Pero ¿cuál os diría que vierais primero? Yo creo que es incluso más chunga Monster House, porque tiene también una historia dramática de fondo bastante triste. Entonces, igual os diría que vierais primero Coraline
niña que viaja a un mundo donde sus padres son más guays, ¿sabes? Como un mundo alternativo, una realidad alternativa donde ella disfruta mucho más y se escapa, se va de la realidad, de las responsabilidades de su familia, que están pues estresados con sus cosas de adulto y no le pueden hacer mucho caso a ella, ¿no? Todo este rollo. Y en Monster House, pues simplemente pues una casa encantada con un propietario gruñón y un grupo de niños que quieren ver, a ver qué pasa. Yo le tengo muy buen recuerdo, hace mucho que no veo en Monster House, pero tengo un recuerdo muy grato y de hecho, vamos, de chavalina, cuando la vi de pequeña, me lo hizo pasar mal. Entonces, pues eso, películas de animación, también por reivindicar un poco la animación y también por reivindicar el terror enfocado a un público más joven, pero no deja de ser terror, es una buena película para iniciarse en el género y yo creo que es una buena película también siempre para ir para todo el mundo, ¿eh? Pero, pues como he dicho antes, pues si eres una persona miedosa, pues yo creo que esto te puede dar un poquito, suplir eso y disfrutar un poco otro tipo de cine. Bueno, volvemos a cambiar de tono y esta vez he puesto La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Creo que del Guillermo del Toro podrían entrar muchas porque él mezcla mucho el terror con el romance, con el drama, entonces tampoco hace mucho abuso. Creo que alguno hay algún jumpscare, no nos vamos a engañar, pero creo que está bien medido y bien utilizado y son bastante pasables en ese sentido. En el caso, por lo menos, de La Cumbre Escarlata, yo siempre, bueno, es mi película favorita de Del Toro por el vestuario, la decoración, la arquitectura, pues esa atmósfera victoriana que tiene y también es como un terror gótico, romance gótico también, si me apuras, tiene un romance oscuro muy, muy guay, con una gran carga dramática y aquí simplemente pues es una chica conoce chico, todos de buena familia y ella se casa con él y se va a vivir con la hermana y él, o sea, la hermana de él, perdón, a pues una gran mansión que se llama La Cumbre Escarlata, si no estoy ahora mismo equivocada. Y bueno, pues ahí ella irá viendo cómo la amenaza de unos espíritus que se le van presentando. Terror sobrenatural, pero que en este caso creo que lo sobrenatural no es una amenaza real. O sea, ya iréis viendo cómo se desarrolla. Está ahí, obviamente, para dar un poco de tensión, de terror a la protagonista, para sufrir un poco con ella, pero aquí vemos que juega al final con el terror, siempre va a ir de la mano de lo que es más real. Y bueno, que por qué no negarlo, yo soy una romántica y a mí un buen romance, un buen mamoneo, ¿cómo lo disfruto? No te haces una idea, amiga. Y amigo. Amiga y amigo. Y amigue. Para acabar, otra doble recomendación que en este caso también pues vamos para cambiar un poco el tono. En Midsommar, y por supuesto si se recomienda Midsommar, pues hay que recomendar Wicker Man, que es como su predecesora. Yo diría que sin Wicker Man no podría existir Midsommar, sin insinuar que una es una copia de la otra, ¿vale? Porque yo creo que Midsommar va por un lado muy distinto, pero sí que bebe mucho de las influencias culturales, estéticas y del propio tipo de terror, que es el folk horror que maneja Wicker Man. En el caso de Wicker Man, vamos a empezar por ahí. En el caso de Wicker Man, un hombre de fe, un hombre que se entiende que es católico, cristiano, ¿no? Se va a una isla a investigar la desaparición de una chica. Y allí pues verá que están pues como en fiestas, ¿no? En las fiestas de esa isla y poco a poco irá viendo que es un comportamiento raro. También jugamos un poco a esa amenaza o es un prejuicio porque la cultura y la ideología religiosa y tal de estas personas no es la misma que la tuya, que para ti es la correcta y la que rige el mundo, ¿no? Entonces juega un poco con eso y tú como espectador pues vas a tener también pues esa duda. La recomiendo mucho porque me parece, vamos, un ejercicio increíble de terror a plena luz del día, sin nada sobrenatural o si acaso lo que hay sobrenatural es una insinuación o una idea, un concepto del que se habla, pero bajo ningún concepto se ve. Y creo que bueno, es una pieza fundamental del folk horror. Y ahora sí, Midsommar, pues si hay alguien que no la ha visto, y lo mismo que Wicker Man, que yo creo que sí que habrá más gente que no la ha visto,
Os la recomiendo las dos un montón, pero sobre todo si has visto Midsommar y no has visto Wicker Man, mírala. Y si no has visto Midsommar, pues ya te digo yo que tienes que verla. En este caso es una pareja que aquí sí que diría que es una pareja tóxica. E inevitablemente yo me pongo a favor de Dani, de la chica. Vemos que la película abre de una manera muy interesante porque parece que el director coge el espíritu de Hereditary, que esta sí que no se la recomiendo a gente miedosa. Esta sí que no se la recomiendo a gente miedosa, la de Hereditary, porque igual vais a sufrir un poco. Pero lo que hace el director es coger esta premisa oscura, este aura de oscuridad, de noche, de miedo, de dolor que tiene Hereditary y te lo lleva a un escenario en Midsommar, que es como el prólogo de la película, donde vemos que Dani, la chica, sufre una gran pérdida. Su hermana se ha quitado la vida y con ella se ha llevado la de sus padres. Entonces ella acaba de tener 3 pérdidas fundamentales en su vida y está obviamente destrozada. ¿Qué pasa? Que es una persona que tiene una depresión de caballo, oye, con todo el sentido del mundo. Nadie va a juzgar el estado anímico de Dani después de sufrir lo que ha sufrido. Pero es que encima su pareja, que en casos así, tu pareja, tus amigos, son también pilares fundamentales en tu vida para tú poder salir adelante, pues su pareja tiene la inteligencia emocional de un besugo. Como espectadores entendemos enseguida que parece que él quería dejar la relación hace tiempo, pero bueno, ha pasado esto y no tiene narices a dejarla en ese estado. No lo voy a juzgar ni criticar por eso, porque creo que es algo complicado. Sería una situación complicada porque, en fin, es una persona muy sensible y tienes miedo de que pues, le afecte, pero, claro, tampoco puedes comportarte como un estúpido sin inteligencia emocional porque eso tampoco ayuda. El caso es que él organiza un viaje con sus amigotes para irse a Suecia, a una aldea de Suecia, de donde es uno de ellos, que celebran el Midsommar, una festividad muy importante, y les ha invitado a ir. Y al final, pues Dani se entera y se va con Dani y los amigos. Durante todo este proceso del viaje, allí pues ella conocerá pues una nueva cultura, que en un principio pues le horrorizará por cosas que iremos viendo, pero por la que se seguirá sintiendo más acogida. Y pues él y los amigos, pues también su historia. No voy a entrar en más detalles para que la veáis y eso, pero bueno, es una película que no voy a dar mi opinión de final porque me gustaría desarrollarla en otro vídeo, ¿no? Hablando de Midsommar y tal. Me encanta, a mí sí que me encanta, ¿vale? Es lo único que diré, que me encanta. Y bueno, es una película eso de folk horror, con sectas, que las sectas a mí me encantan, los disfruto un montón. Al final el folk horror tiene mucho de secta también, eso siempre viene muy bien. Tiene alguna escena de gore, pero creo que es una o dos en toda la película, no es nada demasiado fuerte, es mucho más terror atmosférico, terror de cómo se va engendrando la situación y ya digo, muy distinta en el sentido de pues, manejar todo eso con la iluminación sin tener que recurrir a las sombras para los juegos que te da eso. Así que te recomendada tanto Midsommar como Wicker Man. Y ahora yo creo que ya está bien, podemos dejar aquí el vídeo de hoy. Lo dicho, decidme más películas que conozcáis, que sobre todo si me estás viendo eres una persona miedosa, dime tú qué te da miedo, qué otras películas recomendarías que crees que son aptas. Por ejemplo, Scream, una amiga mía que es muy miedosa, vi Scream con ella y le dijo que le entró bastante bien, pero bueno, no la he metido en este vídeo porque no estaba segura de si estaríais de acuerdo o no. Pero si estáis de acuerdo, igual sí que hago una segunda parte y la añado. Spoiler, la añado. Así que nada, gente, muchas gracias por haber visto este vídeo, como siempre, por vuestro apoyo y nada, darle like si os ha gustado, si cualquier aportación, seas miedoso o no, cualquier aportación me encantaría leerla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!